I'm not being smug, but the other stuff, actually, to be perfectly honest, I think I must have missed that. Durante décadas, la voz de Robert Plant ha cautivado a millones de personas. El líder de Led Zeppelin, una leyenda del rock and roll, su voz altísima se ha convertido en sinónimo de poder y emoción. Pero detrás de la personalidad de la estrella de rock, se esconde un hombre que ha enfrentado un dolor inimaginable. Una pérdida tan profunda que casi silenció su voz para siempre. Exploremos la trágica pérdida del hijo de Robert Plant y cómo se recuperó en este video. Sin embargo, para comprender mejor qué tipo de persona es, debemos retroceder en el tiempo. El hecho de que la madre de Robert, Annie Celia Plant, fuera una mujer romaní de espíritu libre que lo inspiró a desarrollar su pasión por la música, es algo de lo que muy pocas personas son conscientes en este momento. Mientras Robert crecía en Halesowen, que se encuentra en el condado de Worcestershire, no pudo evitar sentirse encantado por el canto y el baile de su madre. Debido al hecho de que la madre de Robert se llamaba Annie, no debería sorprender que se convirtiera en una famosa estrella de rock a medida que crecía. El espíritu ardiente de Annie, la madre de Robert Plant, fue el que realmente tocó una fibra sensible en él. Ella fue quien realmente lo inspiró. A cambio de un ingreso estable, el padre de Robert Plant, Robert Sr., abandonó su sueño de tocar el violín y se centró en ganarse la vida. Robert se interesó mucho por su personalidad, que estaba determinada en parte por su origen romaní y por su cabello salvaje y descontrolado. Debido a que era de origen romaní, su personalidad estaba impregnada de un sabor exótico. Pensaba constantemente en su melena, que consideraba con cariño una de las cosas más difíciles de cepillar del mundo. Este era un rasgo que heredó con orgullo de ella. Lo consideraba una de las cosas más difíciles del mundo. La influencia de Annie sobre Robert duró mucho más allá de su infancia. Ella fue responsable de liderar el viaje de Robert con Led Zeppelin y de dar forma a los gustos artísticos de Robert. Su legado sigue vivo en las letras inquietantes y las actuaciones electrizantes que han confirmado la reputación de Robert como un ícono del rock. La notoriedad de Robert como leyenda del rock es un testimonio sorprendente del poder duradero del amor y la inspiración de una madre, y esas canciones y actuaciones han ayudado a solidificar la posición de Robert como héroe del rock. A pesar de que el padre de Robert Plant abogó por un camino basado en el realismo, la pregunta sigue siendo si la diversión musical de su hijo descarrilaría el destino, o comenzaría una gran carrera que dejaría al mundo en la escalera para siempre. Era su única opción para seguir una carrera en la música. El padre de Robert Plant también fue una figura significativa en su vida, y jugó un papel importante. Existía una conexión específica entre los dos como resultado del hecho de que ambos tenían pasión por la equitación. Cuando su padre, que era un apasionado motociclista, ya había emprendido varios viajes por las Islas Británicas, la guerra aún no había comenzado. Su padre había viajado en bicicleta por toda la región. Aunque tenían una conexión sana, a Robert Sr. le preocupaba que el creciente interés de su hijo por la música lo estuviera distrayendo de sus esfuerzos académicos y de sus aspiraciones para su futura carrera. Esto fue a pesar de que tenían una buena relación. Según Robert Plant, su padre comentaba regularmente que se había descarrilado, pero pronto proclamaba que había vuelto a encarrilar cuando la atención de Robert se centró una vez más en sus estudios. Robert Plant hizo esta afirmación en relación con el comportamiento de su padre. A pesar de que el padre de Robert no apreciaba plenamente los objetivos musicales de su hijo, Robert apreciaba la manera divertida y alentadora con la que su padre abordó el asunto. El padre de Robert era músico. Robert Plant reveló un hecho impactante durante una entrevista con el programa Desert Island Discs de la BBC. En la conversación destacó el desacuerdo que tenía con su padre por las decisiones que tomaba en su desarrollo profesional. Según su padre, profundamente arraigado en los valores tradicionales, la música era una elección profesional poco común, y prefería la estabilidad de la contabilidad u otros campos equivalentes a la elección de una carrera musical. La presión que Robert sentía para ajustarse a las expectativas de su padre era algo que recordaba, pero al final ganó su pasión por la música, lo que finalmente le llevó a establecer su brillante carrera. La carrera de Robert será recordada por sus destacados logros.
A pesar de que fue solo por un corto período de tiempo, el breve viaje de Robert Plant hacia las finanzas en la London School of Economics, a principios de los años 1960, que fue posible gracias a una beca, produjo un legado que continuará perdurando durante mucho tiempo. Un largo tiempo. A pesar de que finalmente decidió abandonar sus actividades académicas para seguir sus ambiciones de convertirse en músico, el tiempo que pasó trabajando en el mundo de las finanzas le inculcó un profundo conocimiento de los negocios. Un biógrafo llamado Mick Wall señaló que los conocimientos financieros de Robert fueron una influencia crucial en el éxito de Led Zeppelin. Fue una inteligente recomendación la que hizo de alquilar un avión para el alojamiento de la banda mientras estaban de gira. Esta fue una elección rentable y que demostró su gran perspicacia en el mundo de las finanzas. Para la banda, fue un gran activo debido al hecho de que poseía una rara combinación de habilidad musical y experiencia financiera. A los 86 años, el padre de Plant falleció sin ningún malestar. Viaje a través de la música. A pesar de que el entusiasmo de Robert Plant por la música iba en aumento, sus ambiciones escolares empezaron a resentirse. El hecho de que hiciera frecuentes apariciones en el bar de blues significó que tuvo que sacrificar su rendimiento académico, lo que provocó conflictos entre su familia. Durante una entrevista con The Guardian, Robert reconoció honestamente las dificultades que enfrentó al compatibilizar sus sueños artísticos con las expectativas de sus padres y las tareas que tuvo que cumplir en su carrera académica. También dijo que esto provocó la tensión que impuso en sus relaciones. Su participación en la banda local Crawling King Snakes contribuyó a la escalada de tensiones entre él y sus padres, que finalmente derivó en un tiempo de separación entre ellos. Aunque Robert se esforzó por atravesar con éxito ambos mundos, su rendimiento académico siguió deteriorándose, lo que contribuyó a que se difundieran rumores de que sería expulsado de la escuela debido a sus repetidas ausencias. A los 16 años, Robert Plant dejó la casa familiar para emprender su aventura musical. Estaba decidido a convertirse en un experto en música blues y en otras músicas relevantes. A través de su participación en una variedad de organizaciones, pudo perfeccionar su técnica y aprender de las influencias de músicos legendarios como Robert Johnson, Bukka White y Sleepy John Estes. Robert aceptó trabajos ocasionales para poder llegar a fin de mes mientras perseguía su objetivo de convertirse en músico. Estas ocupaciones incluían trabajar para Wimpy en Birmingham como instalador de asfalto y trabajar para Woolworths en Halesowen durante un corto período de tiempo. En retrospectiva, Robert compartió en voz alta que finalmente hizo las paces con sus padres, quienes gradualmente llegaron a comprender y aceptar su decisión de seguir una carrera en la música. Esta reconciliación marcó un hito importante en su viaje, permitiéndole dedicarse a su pasión sin que el peso de las tensiones familiares lo detuviera. En 1963, Robert Plant, de 15 años, estaba preparado para embarcarse en una aventura musical que revolucionará el rock and roll. Su creciente amor por la música lo llevó a unirse a The Jurymen, una banda formada por sus amigos y compañeros de clase. Inicialmente, Robert desempeñó un papel secundario, llevando el equipo del grupo a los conciertos, pero el destino interviene cuando el cantante Andy Long enfermó antes de un espectáculo crucial en el Bull's Head Pub en Lye. Aprovechando la oportunidad, Robert saltó al centro de atención, marcando el comienzo de su ilustre carrera como ícono del rock. Los relatos sobre la actuación de Robert Plant varían y revelan una mezcla de energía nerviosa y talento natural. Como se recuerda en Robert Plant, Alive, el propio Robert recuerda haber sido presa del miedo escénico, incapaz de mirar al público a los ojos hasta más adelante en el espectáculo. Sin embargo, según el baterista de Juryman, John Dudley, el debut de Robert estuvo marcado por una sorprendente confianza que contradecía cualquier nerviosismo. A pesar de sus luchas internas, la poderosa voz de Robert causó una impresión duradera en la multitud, catapultando a la escena musical local y preparando el escenario para su meteórico ascenso al estrellato del rock. Cuando Robert Plant unió fuerzas por primera vez con Jimmy Page y John Paul Jones, sintió una mezcla de intimidación y emoción. A finales de la década de 1960, tanto Page como Jones ya se habían establecido como músicos muy respetados en la industria. Jones había obtenido reconocimiento por su trabajo con Donovan y Jeff Beck, incluido su icónico arreglo de cuerdas para el éxito de los Rolling Stones, She's a Rainbow,
como lo destaca Rolling Stone. Mientras tanto, Page se había ganado una reputación como virtuoso de la guitarra durante su tiempo con los Yardbirds, lo que lo convirtió en una presencia formidable en la escena musical. En 1968, los Yardbirds se encontraron en una situación difícil cuando perdieron a su vocalista principal, lo que llevó a Jimmy Page a lanzar una búsqueda a nivel nacional del líder ideal. Inicialmente, la primera elección de Page fue Terry Reid, un cantante muy respetado conocido por su poderosa voz y elogiado por gigantes de la industria como Aretha Franklin. Sin embargo, Reid, que actualmente está de gira con los Doors y Jefferson Airplane, le pidió a Page que esperara unas semanas antes de tomar una decisión. No dispuesto a demorarse, Page buscó opciones alternativas y recurrió a Reid en busca de recomendaciones. Fue entonces cuando Reid sugirió a Robert Plant, con quien se había cruzado anteriormente cuando Robert abrió uno de sus espectáculos, poniendo en marcha una colaboración legendaria. En retrospectiva, Terry Reid hizo caso omiso de la oportunidad y dijo que lograron grandes cosas. Eso es todo lo que importa. Para Robert Plant, unirse a los Yardbirds fue un salto desalentador hacia lo desconocido. Rodeado de profesionales experimentados como John Paul Jones y Jimmy Page, Robert se sintió abrumado por su experiencia. Admitió que me sentí intimidado por John Paul Jones y Jimmy Page, que eran tan consumados y maduros. Me sentí fuera de mi alcance. No fue hasta alrededor de 1970 y 1971 que Robert descubrió su equilibrio y desarrolló la confianza que se convertiría en el sello distintivo de su icónica voz. La banda, inicialmente conocida como New Yardbird, finalmente saltó a la fama como Led Zeppelin. El nombre icónico nació de un comentario humorístico de Keith John Moon de The Who, quien en broma predijo que la banda se hundiría como un globo de plomo. Después de considerar otras opciones como Mad Dogs y Whoopee Cushion, se decidieron por Led Zeppelin, un nombre que añadió un aire de enigma y mística a su imagen. El álbum debut de Led Zeppelin de 1969 saltó rápidamente a la fama, logrando un éxito temprano y consolidando su influencia como fuerza pionera en el heavy metal. Sin embargo, Robert Plant señaló más tarde que esta etiqueta era algo engañosa, ya que casi un tercio de su música incluía arreglos acústicos. Tras este triunfo inicial, la trayectoria de la banda siguió ascendiendo. Apenas unos días después de que su álbum debut llegara a las listas, el cuarteto, Robert, Jimmy, John y Jones, subieron al escenario para su primera actuación en Glad Sax, ganándose los elogios de Ben Larson, quien en broma los comparó con los renovados Yardbirds. En una entrevista de 1990, los miembros de la banda recordaron con cariño la electrizante experiencia de su show debut, expresando su creencia de que estaban a punto de crear algo verdaderamente legendario, potencialmente la mejor banda de todos los tiempos. Después de su debut, Led Zeppelin se embarcó en una gira relámpago por Dinamarca y Suecia, que culminó en Oslo el 24 de septiembre de 1968. En una entrevista de 1975, Robert Plant reflexionó sobre cómo estas primeras actuaciones ayudaron a dar forma a su identidad musical y a comprender las preferencias del público. Al regresar a Londres, la banda rápidamente comenzó a trabajar en su álbum debut, impulsada por la determinación de Jimmy Page de mantener el control creativo y mostrar su visión artística a sellos potenciales. Como Jimmy Page le contó a Brad Talinsky, su objetivo era reafirmar su dirección artística e independencia. Después de completar el álbum, Led Zeppelin se embarcó en una breve gira por el Reino Unido, recibiendo inicialmente una respuesta tibia. Sin embargo, tras su lanzamiento en Estados Unidos, su suerte cambió drásticamente cuando el álbum se disparó al número 6 en las listas, catapultándolos al estrellato del rock. Su popularidad continuó aumentando durante una gira de 5 meses, emocionando a los fanáticos con su mezcla única de rock psicodélico pesado. El álbum debut incluyó temas icónicos como Dazed and Confused y Babe I'm Gonna Leave You, mostrando la combinación dinámica de la emotiva voz de Robert y el innovador trabajo de guitarra de Page. Durante su gira, Led Zeppelin grabó simultáneamente su segundo álbum, Led Zeppelin II, que rápidamente alcanzó un inmenso éxito, encabezando las listas durante 7 semanas consecutivas y superando en popularidad a Abbey Road de los Beatles. En el apogeo de su fama,
la banda eclipsó brevemente a los Beatles, particularmente con la magistral transición de Led Zeppelin II desde unos serenos comienzos acústicos hasta un clímax electrizante. El exitoso sencillo del álbum, Whole Lotta Love, solidifica aún más su aclamación, alcanzando el número 4 en las listas de éxitos e impulsando a mantener su exigente calendario de fechas de conciertos, a menudo con actuaciones maratónicas. Después de su segunda gira, la banda exploró los elementos místicos de la música folk británica para su tercer álbum, Led Zeppelin III, de octubre de 1970, que a pesar de alejarse de su sonido y énfasis acústico anteriores, no igualó el éxito de su predecesor. Sin embargo, temas destacados como Tangerine y The Immigrant Song brillaron en este disco. La búsqueda de la banda de un auténtico espíritu folk culminó en su cuarto álbum, noviembre de 1971, una obra maestra que vendió más de 20 millones de copias y sigue siendo su obra maestra, con clásicos atemporales como Stairway to Heaven, Rock and Roll y When the Levee Breaks. En 1973, Led Zeppelin lanzó su quinto álbum, House of the Holy, que marcó un alejamiento de su trabajo anterior con un sonido más ligero y experimental, incorporando elementos funk y reggae en su estilo característico de rock y folk. El álbum rápidamente alcanzó la cima de las listas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, coincidiendo con su gira en ese momento. Durante esta gira, la banda filmó sus icónicas actuaciones en el Madison Square Garden de Nueva York, que luego aparecieron en su documental de 1975, The Song Remains the Same. En 1974, Led Zeppelin llevó el control creativo al siguiente nivel al lanzar su propio sello discográfico, Swan Song, que se convirtió en el hogar de todos sus lanzamientos posteriores, incluido el álbum doble aclamado por la crítica, Physical Graffiti, en 1975. El álbum recibió elogios generalizados y rápidamente alcanzó el número 1, impulsando una gira triunfal por Estados Unidos y que culminó con 5 noches con entradas agotadas en el Earl's Court de Londres. Sin embargo, el año dio un giro trágico cuando Robert Plant y su esposa se vieron involucrados en un accidente automovilístico, lo que lo dejó con muletas y provocó una pausa de un año para la banda. En 1975, Led Zeppelin regresó con el lanzamiento de Presence en marzo, pero recibió críticas mixtas de críticos que sentían que el álbum carecía de la intensidad característica de la banda. El año siguiente trajo una tragedia personal para Robert Plant, dejándolo inseguro sobre su futuro con la banda. Sin embargo, Led Zeppelin se reunió en noviembre de 1978 para empezar a trabajar en su siguiente álbum, In Through the Outdoor, y anunció su muy esperada actuación en el Festival de Knebworth en agosto de 1979. El espectáculo de Knebworth fue un gran éxito, con una actuación épica de 3 horas, además de actuación con 4 bises. Poco después, la banda lanzó In Through the Outdoor, con gran éxito mundial tanto de los fans como de la crítica. Pero la tragedia volvió a golpear mientras se preparaban para una gira por América del Norte cuando John Bonham fue encontrado muerto en su cama, ahogado con su propio vómito después de un día bebiendo mucho. Robert enfrenta una pérdida impensable. La gira de Led Zeppelin por Estados Unidos en 1977 ya se vio empañada por desafíos, incluidos retrasos causados por el anterior accidente automovilístico de Robert Plant. La gira estuvo además plagada de violencia y pequeños disturbios en varias paradas, creando una atmósfera tensa. Pero el 26 de julio, el desastre ocurrió de la manera más devastadora posible. Robert Plant recibió la devastadora noticia de que su hijo de 5 años, Carrick, estaba gravemente enfermo debido a un virus estomacal que había contraído su madre, Maureen, quien se había recuperado recientemente de la misma enfermedad. Trágicamente, una segunda llamada ese mismo día trajo la desgarradora noticia de que Carrick había fallecido, dejando a la banda y al equipo en shock y dolor. La trágica pérdida de Carrick provocó oleadas de devastación en la familia Led Zeppelin, lo que provocó la cancelación inmediata de su gira. El padre de Robert capturó de manera conmovedora el vínculo inquebrantable entre Robert y su hijo, describiendo a Carrick como la niña de los ojos de Robert en una declaración a Associated Press, destacando la profundidad de su relación. Tras el fallecimiento de Carrick, Robert Plant buscó consuelo en la granja de la familia,
luchando por aceptar su dolor insoportable e intentando reconstruir su familia destrozada, cambiada para siempre por la pérdida de su querido hijo. Consumido por el dolor, Robert inicialmente se alejó del mundo de la música, priorizando las necesidades de su familia por encima de todo. En una entrevista que tuvo lugar en 2012 con Charlie Rose, destacó profundamente el hecho de que las preocupaciones de la vida van mucho más allá de la esfera del entretenimiento. Robert continuó siendo sincero y honesto con Rolling Stone sobre su sufrimiento, explicando que quería dejar algo de espacio entre él y Led Zeppelin y estar con su familia durante el momento más difícil de sus vidas. Sin embargo, fue el apoyo inquebrantable de John Bonham lo que finalmente convenció a Robert a reconsiderar su decisión de tomarse un descanso temporal de su carrera musical. Ante el inmenso dolor y la pérdida personal, Robert Plant encontró consuelo en la unidad y el apoyo de sus compañeros de banda. Al final, se reunió con Led Zeppelin para recorrer el desafiante camino del duelo y la recuperación como un grupo cohesionado y resiliente. Aunque fue un momento difícil para Led Zeppelin, la amistad entre Robert Plant y John Bonham fue más allá de la química ordinaria entre compañeros de banda. Habían sido amigos durante toda su vida y estaban unidos por sus orígenes negros y sueños musicales comunes. Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, desde sus días en la escuela secundaria hasta la cima de la fama de Led Zeppelin, Robert y Bonham siguieron siendo aliados leales. Su amistad duró hasta la prematura muerte de Bonham en septiembre de 1980. El futuro de Led Zeppelin se ve empañado por los acontecimientos que rodearon el fallecimiento de Bonham, que arrojaron una grave sombra sobre la banda. Según Ultimate Classic Rock, la banda se alistaba para emprender una gira que iba a ser muy esperada porque marcaría su regreso desde 1977. Sin embargo, las batallas de Bonham contra el alcoholismo habían llegado a un punto crucial, que culminó con el consumo de 40 unidades de vodka el día de su fallecimiento, que finalmente resultó mortal. Cuando John Paul Jones, la persona que encontró la muerte de Bonham, contó sus prácticas finales, lo hizo con una mezcla de arrepentimiento y ansiedad. Era consciente de la influencia destructiva que tenía el alcohol sobre su amigo. El consumo excesivo de alcohol de Bonham finalmente resultó en un suceso desgarrador que finalmente lo llevó a la muerte, dejando a sus compañeros de banda en un estado de shock y tristeza. A pesar de que hubo raros rayos de optimismo, la bebida de Bonham lo llevó a ello. El fallecimiento de Bonham fue un acontecimiento traumático para Robert, quien quedó con una tremenda sensación de dolor. Debido al hecho de que Bonham era un componente esencial tanto de la identidad de la banda como de su música, la idea de que Led Zeppelin continuaría actuando sin él parecía insondable. Robert Bonham se mantuvo firme en su opinión de que la banda nunca podría recuperar adecuadamente la magia sin Bonham, a pesar de que el hijo de John Bonham, Jason Bonham, participó en la única reunión de Led Zeppelin que tuvo lugar en el Celebration Day, evento en Londres en 2007. En respuesta a la sugerencia de Jason de que Led Zeppelin podría volver a estar juntos, el comentario de Robert, lleno de emoción, demostró el alcance de su afecto y admiración por su camarada que había fallecido. La tremenda influencia que John Bonham tuvo en la vida de Robert y el legado duradero que dejó para Led Zeppelin se reflejaron conmovedoramente en las palabras que Robert le dijo a Jason. Apreciaba demasiado a tu padre. Un nuevo comienzo y la conclusión de la carrera de Zeppelin. Después de la prematura muerte de John Bonham en 1980, Robert Plant insistió en que el viaje de Led Zeppelin había llegado a su fin. Dejó muy claro que seguir con la banda sin Bonham sería inútil ya que sería imposible poder llenar el vacío que dejaría su ausencia. A pesar de que tal vez no vislumbra el camino a seguir para la banda, tenía la confianza suficiente para comenzar una carrera como solista. Cuando se conoció la noticia de la disolución de Led Zeppelin, los fanáticos y seguidores quedaron aturdidos, luchando por aceptar la pérdida de uno de los supergrupos más icónicos e influyentes del rock. Para Robert, el carismático líder de la banda, marcó una transición desafiante hacia una carrera en solitario, una que seguiría su época como la voz de la que Rolling Stone aclamaba como la banda más formidable en la historia del rock. Sin embargo, lanzar una carrera en solitario puede ser más desalentador de lo esperado, y para Robert, su concierto inaugural en solitario en 1982 fue una experiencia angustiosa,
que provocó una vorágine de emociones mientras lidiaba con la incertidumbre de la vida después de Led Zeppelin. Esa fatídica tarde en Peoria, Illinois, Robert recuerda haberse sentido profundamente emocionado, incapaz de quedarse quieto mientras caminaba ansiosamente. Incluso consideró abandonar la música por completo, consciente de que nada podría rivalizar con los logros de su antigua banda. Sin embargo, la perspectiva de explorar nuevos horizontes lo atraía. Mientras Robert se embarcaba en su camino en solitario, esa inolvidable noche de 1982 marcó un momento crucial de confrontación con su legado musical. Cuando subió al escenario, la respuesta del público lo envolvió, dejándolo sintiéndose abrumado y humillado, como una pequeña criatura insignificante, como la describió más tarde, comparándose a sí mismo con un pequeño ratón. El debut en solitario de Robert, Pictures at Eleven, estrenado en el verano de 1982, marcó una nueva era en su carrera musical. Con el lanzamiento en 1983 de The Principle of Moments, se alejó aún más de la herencia del heavy blues de Led Zeppelin. Robert se mostró decidido a centrarse en el futuro y evitó la nostalgia por la innovación. Si bien reconoció el profundo impacto de su asociación con Jimmy Page, tanto musical como personalmente, estaba decidido a explorar nuevas vías creativas. Este compromiso con el crecimiento fue evidente en sus colaboraciones con nuevos talentos y en la evolución de sus presentaciones en vivo. El 26 de agosto de 1983, el concierto solista inaugural de Robert en el Centro Cívico Peoria en Illinois marcó el comienzo de una gira de apoyo a The Principle of Moments. En particular, omitió deliberadamente cualquier canción de Led Zeppelin de su lista de canciones esa noche, decisión que mantuvo durante 5 años, con raras excepciones como Whole Lotta Love en Manchester, Reino Unido, en diciembre de 1983, y In the Evening en Stourbridge en diciembre de 1987. A finales de la década de 1980, la postura de Robert sobre la revisión de la música de Led Zeppelin había experimentado una transformación significativa. Después de una reunión inicialmente incómoda en Live Aid, desarrolló un nuevo aprecio por el catálogo de su antigua banda. Este cambio de perspectiva fue evidente en Now and Then de 1988, que incorporó muestras directas de canciones de Led Zeppelin y contó con la aparición especial de Jimmy Page. Durante este tiempo, Robert reveló que había dejado de sentir disculpas por su éxito pasado y su estabilidad financiera, y en lugar de eso, había elegido abrazarlos y celebrarlos. Quería disfrutar los frutos de su trabajo y pasar un buen rato, en lugar de poner excusas o pensar en el pasado. Cuando Robert se embarcó en la gira Now and Then, redescubrió el placer de interpretar clásicos de Led Zeppelin y se sintió revitalizado por la experiencia. Llegó a apreciar la resonancia emocional duradera y el poder de estas canciones icónicas. Sus posteriores reuniones con sus antiguos compañeros de banda recibieron elogios generalizados, lo que le permitió a Robert reinterpretar el catálogo de Zeppelin a través de su lente artística en evolución. Durante un concierto en Reykjavik, Islandia, justo antes de la pandemia de COVID-19, Robert dio un giro inesperado y se lanzó espontáneamente a la exigente Immigrant Song. Se sorprendió a sí mismo con su destreza vocal y su capacidad para recuperar la esencia de la canción. El viaje de Robert posterior a Zeppelin ha estado marcado por reuniones intermitentes con sus antiguos compañeros de banda, lo que refleja una compleja interacción de nostalgia, crecimiento artístico e inclinaciones personales, mientras continúa navegando por su legado musical, Whole Lotta Rumors, el camino del reencuentro de Zeppelin. Robert Plant compartió escenario con sus compañeros supervivientes de Led Zeppelin en 2 ocasiones importantes. Live Aid en 1985, con Phil Collins y Tony Thompson a la batería, y el 40 aniversario de Atlantic Records en 1988, donde Jason Bonham, el hijo de John Bonham, se hizo cargo de la batería. Deberes. A pesar de los ensayos mínimos, realizaron presentaciones breves en ambas ocasiones. Sin embargo, Robert expresó su decepción con estas actuaciones, comparándolas con una experiencia nostálgica pero insatisfactoria. En 1990, Jimmy Page se unió a Robert en el concierto de los ganadores del premio Silver Clef en Knebworth, lo que resultó en un álbum en vivo y un video que presenta su actuación.
Led Zeppelin fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995, donde Robert interpretó un popurrí de blues con Jimmy Page, John Paul Jones, Jason Bonham, Steven Tyler y Joe Perry. Más tarde, Neil Young, otro miembro del grupo, se unió a ellos para una interpretación de When the Levee Breaks. Después de años de especulaciones, Led Zeppelin se reunió para una actuación única en el concierto Ahmet Ertegun Tribute el 10 de diciembre de 2007, con Jason Bonham a la batería. A pesar de la inmensa demanda del público y una lucrativa oferta de $200 millones, Robert se negó a embarcarse en una gira con la banda después del espectáculo. En entrevistas posteriores, Robert dejó la puerta abierta a posibles actuaciones futuras, reconociendo su disfrute de la reunión y la fuerza musical del espectáculo. Si bien Page y Jones han expresado un fuerte deseo de realizar una gira como Led Zeppelin, Robert se ha resistido constantemente a la idea de una gira a gran escala y ha respondido negativamente a las consultas sobre una reunión. En una entrevista de 2008, descartó la idea de salir de gira como un grupo de viejos aburridos siguiendo a los Rolling Stones. Más tarde ese año, Robert emitió un comunicado en su sitio web, aclarando que no estaría de gira con Led Zeppelin ni con ningún otro acto durante los próximos 2 años, y advirtiendo a los fanáticos que tuvieran cuidado con las entradas falsificadas. En febrero de 2013, Robert Plant insinuó la posibilidad de una reunión de Led Zeppelin en 2014, aclarando que él no era el motivo de la inactividad de la banda. En broma señaló que Jimmy Page y John Paul Jones, al ser Capricornio, tienden a ser introspectivos y a menudo le dejan a él la toma de decisiones. Robert enfatizó que no se estaba presentando a sí mismo como el obstáculo y agregó con humor: «Deberías consultar con los Capricornio. Mi calendario está abierto para 2014». Durante una entrevista con la BBC en la primavera de 2014, Jimmy Page expresó su optimismo sobre la posibilidad de un show de reunión de Led Zeppelin, esperando el entusiasmo de los fans de la banda. Por otro lado, Robert Plant luego desestimó el concepto, indicando que no había absolutamente ninguna posibilidad de que se produjera un reencuentro. Luego, Page expresó su molestia por el hecho de que Robert no participara en una entrevista con el New York Times, afirmando: «El año pasado me dijeron que Robert dijo que no haría nada en 2014». Page expresó además su enojo por la incapacidad de Robert para participar. «¿Qué pasa con los otros 2 machos, puedes decirme?» De hecho, es consciente de su posición. El hecho de que todo el mundo esté jugando se está volviendo viejo para mí. Page hizo la afirmación de que todavía tengo esa chispa y todavía puedo tocar, para subrayar su voluntad de actuar en vivo. Así que me voy a poner en forma y me concentraré en tocar la guitarra. Mientras esto sucedía, National Media and Entertainment, NME, informó el 30 de julio de 2014 que Robert estaba insatisfecho y perplejo por las palabras de Page en medio de su continuo conflicto. Robert ofreció una colaboración alternativa en trabajos acústicos, quien expresó interés en trabajar con Page en un entorno desconectado. Page fue invitada a participar en la colaboración. Las reuniones intermitentes de Led Zeppelin y los puntos de vista divergentes de los miembros de la banda resaltan la importancia perdurable de la banda y los desafíos de equilibrar los objetivos creativos individuales con los requisitos del grupo. Los fans quedan cautivados por las posibilidades, pero no tienen clara la orientación futura de la banda como resultado de la tensión que existe entre la desgana de Robert y la irritación de Page. Esta tensión demuestra el delicado equilibrio que existe entre honrar el pasado y perseguir el avance artístico. Karak, el hijo del ícono del rock Robert Plant, que tenía solo 5 años en el momento de su prematura muerte, destruyó su mundo. ¿Será posible que siga viviendo con un corazón que nunca sería reparado y una tranquilidad en la que reverberaba el recuerdo de la risa de su hijo que había quedado destrozada? Mientras un padre afronta las consecuencias, experimenta dolor. Fanáticos de todo el mundo se reunieron para celebrar el 75 cumpleaños del icónico músico Robert Plant el 20 de agosto de 2024. Este cumpleaños representó un hito trascendental para Plant, que tenía 75 años en ese momento. Por otro lado, Robert se ha enfrentado a multitud de dificultades detrás de escena, una de las cuales es un episodio desgarrador que incluyó a su hijo, Karak.
No hay duda de que este desafortunado acontecimiento tuvo un gran impacto en la vida de Robert y sigue desempeñando un papel clave a la hora de determinar el rumbo que tomará en el futuro. Una enfermedad estomacal fue la causa de la muerte de Karak, el hijo de Robert Plant, que falleció el 26 de julio de 1977, cuando solo tenía 5 años. Robert Plant habló sobre la muerte de su hijo Karak durante una entrevista con Dan Rather en AXS-TV. La entrevista tuvo lugar durante el momento en que Karak falleció, que fue más o menos cuando Led Zeppelin estaba de gira por los Estados Unidos. A raíz de la pérdida de Karak, Robert reflexionó sobre la canción All My Love, que había compuesto en homenaje al fallecido. Afirmó que la canción era un método para celebrar la alegría que Karak trajo a nuestra familia, y que, incluso hoy, continúa ofreciendo alegría a nuestra familia de alguna manera. También afirmó que la canción era una forma de evocar recuerdos de Karak. Continuó afirmando que su madre y yo, a lo largo del tiempo, habíamos experimentado muchos cambios y alteraciones en nuestros recuerdos de Karak. Han pasado 40 años desde que no pudimos encontrarlo. Después del nacimiento de su segundo hijo, Logan, 2 años después, Robert afirmó que las diferencias entre sus recuerdos de los 2 hijos eran más confusas. Logan fue el segundo hijo que tuvo Robert. Los recuerdos que tenía de Karak cuando era un niño pequeño al que le encantaba pasar tiempo al aire libre eran, por otro lado, algo que apreciaba mucho. Robert Plant respondió a la pregunta de Dan Rather sobre cómo afrontó la muerte de su hijo afirmando que no fue un proceso fácil. Esto fue especialmente cierto si se tiene en cuenta el clima tumultuoso que duró desde mediados hasta finales de los años 70. Sin embargo, atribuyó su éxito en la conquista de la difícil era al fuerte sistema de apoyo que le había brindado su familia, que incluía a su esposa y amigos cercanos como John Bonham y su esposa Pat. Dijo que esta fue la razón por la que pudo superar el período difícil. Escribir canciones como I Believe, que se lanzó en 1992, fue otra fuente de consuelo para Robert, ya que le permitió expresar sus emociones. Para transmitir su sufrimiento y asegurarse de que la memoria de su hijo no fuera olvidada, recurrió a la música. Cuando se le preguntó qué consejo le daría a alguien que está pasando por el proceso de duelo, Robert reconoció que es una experiencia muy personal e individual, y que estar en la mira del público puede hacer que sea mucho más difícil afrontarla. También afirmó que no daría ningún consejo a alguien que lo esté haciendo. Él hizo una propuesta sencilla que era la siguiente: no hay ningún consejo. Todo lo que necesitas hacer es amar todo lo que te rodea tanto como puedas. Odyssey es una impresionante muestra del poder trascendental del amor y la música, que arroja luz sobre las regiones más tristes y desesperadas de la vida. Fue lanzado por Robert Plant, y es una representación notable de este tipo de poder. La historia de Robert indica que somos capaces de extraer la esencia de nuestros seres queridos mediante el uso del tiempo, el apoyo y la expresión artística. Esto es así a pesar de que la agonía por la pérdida de su hijo Karak sigue ahí. Es por esto que podemos preservar sus recuerdos y llenar nuestras vidas de significado, incluso cuando nos enfrentamos a una pérdida que está más allá de nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Háganos saber en los comentarios a continuación qué canciones de Led Zeppelin resuenan más en usted. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar el icono de la campana para ver más historias que tocan el corazón. Hasta la próxima, mantén la curiosidad.